Si comparamos venenos famosos como el cianuro de hidrógeno o el cianuro de potasio con el heptilo, un combustible para cohetes, podría parecer que los dos primeros son muchísimo más potentes en términos de toxicidad. De hecho, si observamos algunos indicadores de toxicidad aguda, sobre todo en casos de ingestión oral o intoxicación rápida causada por cianuro de hidrógeno, los compuestos de cianuro parecen más peligrosos. Sin embargo, el peligro del heptilo se manifiesta de una forma completamente diferente. Se evapora con facilidad, puede penetrar en el cuerpo incluso a través de la piel, daña el sistema nervioso, el hígado y el sistema respiratorio, y además la exposición prolongada está relacionada con un mayor riesgo de cáncer. Si hablamos de cantidad de factores de riesgo, el heptilo no tiene nada que envidiar a otros venenos con los que se le compare, y podría decirse que incluso los supera. Hola a todos. Y hay algo todavía más importante. Aunque la peligrosidad del cianuro es ampliamente conocida gracias a innumerables novelas de misterio, el heptilo, pese a su alta toxicidad y a su amplio uso en tecnología espacial, sigue siendo poco conocido entre el público general. Bienvenidos a Pangea. Vamos a descubrir juntos qué tan peligroso es el heptilo y para qué se utiliza. ¿Por qué heptilo? Antes que nada, hay que aclarar que el heptilo es el nombre no oficial de la dimetilhidracina asimétrica, conocida como UDMH. En estado puro, es un líquido incoloro, aunque al contacto con el aire puede adquirir un tono amarillento y desprende un olor desagradable, parecido al pescado podrido. Claro que para quienes disfrutaban de las Sproti, los espadines en aceite de la época soviética, ese olor incluso podría despertar recuerdos nostálgicos de aquellos tiempos. Aunque este arranque de nostalgia probablemente no dure mucho, unos pocos minutos a lo sumo. Esto se debe a que el heptilo es un líquido extremadamente tóxico y muy volátil, capaz de provocar graves riesgos al ser inhalado o penetrar en el organismo, aunque de esto hablaremos con más detalle un poco más adelante. Puede parecer contradictorio que una sustancia tan tóxica haya sido utilizada durante décadas como combustible para cohetes en la industria espacial y militar, y que siga usándose incluso hoy en día. Por supuesto, existe una razón muy clara para ello. El uso del heptilo como combustible para cohetes comenzó en la década de 1950 en la Unión Soviética. Antes de eso, los primeros misiles balísticos intercontinentales utilizaban queroseno y oxígeno líquido como combustible. Sin embargo, estos propelentes tenían varios inconvenientes serios. Por ejemplo, el oxígeno líquido se evapora muy rápidamente, por lo que un cohete cargado no podía permanecer mucho tiempo listo en la plataforma de lanzamiento y necesitaba repostarse constantemente. Para usos en tiempos de paz, esto no suponía un gran problema, pero en aplicaciones militares resultaba muy inconveniente, porque la preparación para el lanzamiento requería demasiado tiempo. Por eso, los científicos desarrollaron para los misiles militares las llamadas mezclas de combustible hipergólico, basadas en heptilo. Dejando de lado el problema de la toxicidad, el heptilo era prácticamente un combustible ideal para los cohetes militares. En primer lugar, tiene la propiedad de encenderse instantáneamente al entrar en contacto con ácido nítrico. Gracias a esta característica, los ingenieros podían prescindir de sistemas de encendido extremadamente complejos y aumentar considerablemente la fiabilidad de los motores. En segundo lugar, un cohete cargado con heptilo puede mantenerse durante largos periodos en estado de preparación total para el combate. A diferencia del oxígeno o del nitrógeno, el heptilo no necesita refrigeración criogénica. Además, no hierve a temperatura ambiente. Su punto de ebullición es de 63 grados Celsius y su punto de congelación es de menos 57 grados Celsius. Gracias a su estabilidad en un amplio rango de temperaturas, soporta igual de bien tanto el calor extremo del desierto como el frío intenso del Ártico. Para el ejército, disponer de misiles cargados con heptilo y listos para lanzarse de inmediato era uno de los factores clave para el éxito operativo. Por estas razones, en la década de 1960, este combustible terminó sustituyendo por completo en la Unión Soviética a la combinación clásica de queroseno y oxígeno líquido.
un combustible peligroso. De no ser por ciertas propiedades específicas, el eptilo probablemente se habría hecho famoso como arma química. Y es que se trata de una sustancia extremadamente peligrosa en muchos aspectos. En primer lugar, el eptilo es letal cuando se inhala. Provoca daños graves en múltiples sistemas vitales del organismo, incluidos el sistema nervioso, el hígado y el tracto digestivo. Además, también afecta al sistema reproductivo y puede causar anomalías congénitas. Lo más peligroso es su capacidad para penetrar en el organismo a través de la piel, algo que lo diferencia claramente de muchos otros venenos conocidos. Y sobre los riesgos que representa cuando se libera al medio ambiente, se podría hablar prácticamente sin fin. A primera vista podría parecer el arma química perfecta. Claro, siempre que se pueda llamar perfecto a un plan inhumano cuyo objetivo es exterminar personas. Aún así, el eptilo nunca se utilizó oficialmente como arma química y es poco probable que llegue a utilizarse en el futuro. La razón es que resulta inestable al aire libre y se descompone rápidamente bajo la luz solar. Además, transportar eptilo hasta un campo de batalla sería extremadamente complicado y supondría una amenaza grave tanto para el enemigo como para las propias tropas. Numerosos accidentes demuestran hasta qué punto controlar el eptilo es difícil y en algunos casos prácticamente imposible. Accidentes por derrames de eptilo. Los accidentes más conocidos relacionados con grandes derrames de eptilo están vinculados a la caída de cohetes. Muchos de estos incidentes ocurrieron en los cohetes tipo Proton de la Unión Soviética y posteriormente de Rusia. En Rusia, el Proton suele presentarse como uno de los sistemas de lanzamiento más fiables del mundo. Por supuesto, en realidad no es así. Los fallos pueden ocurrir en cualquier país. Sin embargo, el mayor peligro de los accidentes del Proton no son las explosiones ni la caída de escombros, sino la altísima toxicidad del eptilo utilizado como combustible. El Proton se lanza desde el cosmódromo de Baikonur y a lo largo de décadas de operación ha sufrido al menos 10 accidentes graves. Y los problemas no se limitan únicamente a las situaciones de emergencia. Esto se debe a que la caída de etapas del cohete a tierra forma parte inevitable de su funcionamiento. En este tipo de cohetes, durante el lanzamiento, algunas partes de la estructura terminan cayendo a la superficie. ¿Y qué otra opción nos queda?, responderían muchos rusos, sin necesidad siquiera de esperar la opinión de Elon Musk. Y en los tanques de estas partes que caen, suelen quedar una cantidad considerable de eptilo sin utilizar, desde cientos de kilogramos hasta varias toneladas. Tras el impacto, este peligroso combustible se derrama, se evapora y se filtra en el suelo. En muchos casos, gracias a la enorme extensión territorial de la Unión Soviética, se logró reducir al mínimo la posibilidad de que restos de cohetes cargados de eptilo cayeran sobre personas o cerca de grandes poblaciones. Aún así, se produjeron repetidamente accidentes en los que cohetes con restos de eptilo cayeron en regiones relativamente pobladas de Kazajistán y Altai. El contacto inesperado con un veneno tan potente provocó, dependiendo de las circunstancias, la muerte de ganado, intoxicaciones humanas y contaminación del agua. Aún más grave es que las zonas afectadas por derrames de eptilo permanecieron contaminadas durante años y se volvieron inhabitables. Las personas que vivían cerca de las zonas de caída de estos peligrosos restos estuvieron expuestas continuamente a la contaminación. Como resultado, se registraron casos de aumento en la incidencia de cáncer en las regiones cercanas, atribuidos a contaminación acumulada del pasado. Y ni hablar de los propios lugares de impacto. Hubo zonas donde ni siquiera volvió a crecer la hierba durante décadas. Ahora veamos algunos de los casos más conocidos. Accidente del cohete Proton M, 2013. Este accidente, considerado uno de los desastres provocados por error humano más conocidos de la historia moderna de la exploración espacial, ocurrió el 2 de julio de 2013 en el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. Este cohete debía poner en órbita 3 satélites GLONASS. Sin embargo, el lanzamiento quedó fuera de control desde el primer momento. Apenas unos segundos después del encendido de los motores, el cohete perdió la verticalidad y comenzó a oscilar de un lado a otro. Aunque logró despegar por poco, el cohete perdió completamente el control,
y se estrelló unos 30 segundos después del lanzamiento, a una distancia de entre 1 y 2,5 kilómetros de la plataforma. En el instante del impacto contra el suelo, se produjo una explosión masiva. La investigación reveló que la causa del accidente fue un error humano. Los sensores de velocidad angular habían sido instalados al revés, por lo que el sistema de control recibía datos incorrectos. Dentro de todo, hubo suerte en un aspecto. El cohete no se dirigió hacia las instalaciones del cosmódromo. Si hubiera ocurrido eso, el número de víctimas habría sido enorme. Aún así, las consecuencias de la explosión fueron devastadoras. Esto se debía a que los tanques del cohete contenían unas 600 toneladas de combustible, incluido heptilo. Sea correcto o no llamarlo suerte, parte del combustible explotó y otra parte se consumió durante el vuelo. Sin embargo, una cantidad considerable terminó derramándose sobre el terreno. Durante los primeros minutos y horas tras el accidente, la mayor amenaza fue una nube extremadamente tóxica formada por gases venenosos y productos de combustión del heptilo generados por la explosión. Las autoridades ordenaron a los residentes permanecer en sus casas, cerrar todas las puertas y ventanas y evitar sacar al ganado a pastar. La zona del accidente fue acordonada inmediatamente. El impacto del cohete dejó un cráter de hasta 200 metros de diámetro. Por desgracia, ninguna barrera de protección, aunque fuera de hormigón, podía impedir ni la contaminación del suelo circundante ni la contaminación de las aguas subterráneas. Esto se debe a que el heptilo se disuelve casi por completo en el agua y puede propagarse rápidamente a lo largo de cientos de kilómetros. Así fue como la explosión del protón creó una fuente permanente de contaminación que siguió dispersando compuestos cancerígenos peligrosos. Kazajistán ha planteado repetidamente la necesidad de restringir los lanzamientos de los cohetes Proton que, a diferencia de otros cohetes, emplean heptilo como componente combustible principal. Accidente del Proton M, 2014. Lamentablemente, quienes dirigían el programa espacial ruso no sacaron suficientes lecciones del accidente de 2013 y tampoco prestaron atención a las peticiones de Kazajistán. Menos de un año después de aquella catástrofe, el 16 de mayo de 2014, otro Proton M sufrió un accidente en el mismo cosmódromo de Baikonur. Esta vez, el cohete debía poner en órbita el satélite de comunicaciones Express AM-4R. Una vez más, la situación tomó un giro desastroso. 9 minutos después del lanzamiento, el motor de la tercera etapa falló y el cohete perdió el control. Esta vez, el propio sistema activó el proceso de autodestrucción y la explosión hizo añicos el cohete por completo. Los restos cayeron dentro del territorio chino, por lo que se desconoce cuánto heptilo quedó realmente en esos fragmentos. Existe una posibilidad real de que esos restos que contienen heptilo sigan hoy dispersos por desiertos y zonas montañosas, dañando el medio ambiente mientras esperan silenciosamente a sus próximas víctimas. Lanzamiento fallido del Proton M con un satélite japonés. Para empezar, no todos los accidentes relacionados con tecnología militar o espacial llegan a hacerse públicos. Todos los países clasifican este tipo de incidentes, aunque la Unión Soviética y la Rusia moderna destacaron especialmente en ello. Normalmente, estos accidentes solo salen a la luz cuando ya resulta imposible ocultarlos, y un ejemplo típico ocurrió el 6 de septiembre de 2007. Ese día, desde el cosmódromo de Baikonur, fue lanzado un Proton M que transportaba el satélite japonés de comunicaciones JC-SAT-11. Según informó Roscosmos, 135 segundos después del despegue, dejó de funcionar el motor de la segunda etapa. Los restos del cohete cayeron en el este de Kazajistán. Se desconoce cuánto heptilo quedó en los restos. El cohete transportaba 649 toneladas de una mezcla de combustible compuesta por heptilo y amilo. El combustible de la primera etapa ya se había consumido, pero en el momento del accidente todavía quedaban unas 219 toneladas de combustible tóxico en la segunda y tercera etapas. Parte de ese combustible se quemó en el aire, pero el resto sin duda terminó cayendo a tierra. En la zona del impacto se produjeron incendios en la estepa. Aunque no hubo víctimas humanas porque la gran ciudad más cercana, Zhezkazgan, en la región de Karagandá, estaba a más de 40 kilómetros de distancia.
También sigue siendo información clasificada hacia dónde se desplazó la nube tóxica generada por la evaporación del leptilo y el amilo. Ahora probablemente ya entiendan por qué en gran parte del mundo civilizado surgió un movimiento para abandonar el uso del leptilo como combustible, aunque en Rusia y China sigue utilizándose ampliamente. Si les gustó este video, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos. Gracias por verlo. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!